Bien. Bueno, hola de vuelta. Les decía que ahora estoy grabando esta parte de la clase porque vamos a hacer cosas. Entonces, la clase que viene vamos a arrancar con análisis estadístico de datos. Lo vamos a hacer para introducir los conceptos, como es más sencillo y es más directo, vamos a hacer con la distribución de alturas que ha llegado a nosotros y a los estudiantes de ayer. Y entonces para eso vamos a iniciar una actividad donde vamos a hacer análisis de la distribución de alturas. Y bueno, la idea va a ser que ustedes encuentren buenos estimadores para el valor esperado de la altura, que puedan deducir un poco cómo calcular la dispersión del conjunto de datos y demás, y después eso lo vamos a aplicar a los datos del coronavirus para, para ver si podemos extraer algún tipo de información, ¿sabes? Por eso tendrían que llenar esa planilla para la que se viene, o para la semana que viene. ¿Ah? Así que si no la llenan, en algún momento lo voy a hacer. Es cuestión de mandar unos WhatsApp. Supongo que todos tenemos de personas andar y no nos pisamos mucho palito. Bien, bueno, Martín, Estefan y Sofía, ¿están de vuelta? Eh, Voy a compartirles pantalla y mientras los demás les sugiero que sigan trabajando con las entregas y si terminan se suman acá con nosotros. Vamos a hacer lo siguiente. Vieron que, por ejemplo, no sé, el comando min para calcular promedio o el comando find son funciones. Quiere decir que uno pone min de algo y te hace un cálculo. Es una función. Es una f de x. ¿Sí? El tema es que Scilab tiene varias que ya vienen escritas, ya vienen preincluidas en Scilab, por ejemplo, todos los que estamos usando, min, find, size, no sé, incluso float es una función que vos le entrás la variable que querés graficar y la salida, el f de x en realidad es una figura, pero se podría pensar como una función, y de hecho lo es en Scilab. Pero también te deja hacer las tuyas propias. Vos querés una función que te calcule algo, que te haga todo un cálculo, o que te haga todo que vos le entras algo y te devuelva, no sé, lo que sea. Eso se puede hacer en Scilab, vamos a aprender un poquito cómo hacerlo. De hecho, yo voy a buscar cómo hacerlo con ustedes, porque supongo que es declarar function, que no por la duda de mirar, vayan con ustedes. Bueno, ya tengo más o menos la idea. Bueno, les voy a compartir pantalla. ¿Todos ven? Perfecto. Bien, Sí, se ve. entonces vamos a ver varias cosas ahora. Por un lado, de funciones. Entonces me gustaría que abramos una nueva side note. Una nueva side note que va a ser nuestra función. Vamos a hacer una función acá. Entonces, por ejemplo, una función sencilla sería, no sé, que uno le entre dos elementos, dos números, por ejemplo, y que la respuesta sea la suma de los dos números. ¿Ah? Como para poner la función más sencilla posible. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es, para decirle, en realidad, la función la escribimos en una side note, pero le especificamos a la side note. Esto no es un script normal, es una función. Entonces, para eso decimos function. Vieron que ahí me abrió function y end function. End function es decir, es una declaración de que la función se terminó ahí. ¿tá? O sea que esto, end function va a ir al final de nuestro texto.
Y todo lo que está acá adentro es todas las operaciones que tiene que hacer para, para calcularte f de x. ¿No? Bueno, entonces, yo puedo poner function, no sé, suma, por ejemplo, o no sé, S, que va a ser el resultado, el S va a ser nuestro f de x, igual, o ponerle suma, es un nombre de función, y le puedo dar dos entradas, que sean los dos números que yo los vaya a sumar y la salida va a ser la suma de los dos. A, B, ¿sí? Entonces, en algún momento, acá yo puedo hacer todas las operaciones que quiera para llegar a cuánto vale S. Pero lo que va a estar esperando la función es que en algún momento yo declare que S vale algo, que el resultado de la función, o sea, el f de x, en este caso sería de x, sí, porque es una función de dos variables. ¿Sí? Entonces, en este caso es una línea sola, entonces lo que queda la suma, o sea, S igual. Vamos. Entonces yo puedo guardar esto. Vamos a guardar esto. Generalmente una buena práctica es guardar el script donde tenés la función con el mismo nombre con el que le pusiste la función, porque en realidad vos lo llamás con el nombre del script, no con el nombre de la función. Entonces le pones el mismo nombre y ya lo resuelve. Tú, guarda. En algún lugar por acá, no está actualizado esto, no. Bien, entonces vamos a la consola. Y yo simplemente puedo, si la función está en la misma carpeta en la que estoy trabajando, la función que definí y la guardé ahí, entonces directamente yo la puedo llamar. Entonces puedo decir g igual suma de 3,5. Bueno, porque no se actualizó. Diciendo me la guardo, pero no tengo lo de. ¿No hay que ejecutarlo antes? Ah, es cierto que. Aparte no lo guardé. Acá. Pero es cierto que las funciones hay que ejecutarlas primero. Ah, qué embole que hay que hacer eso. Bien, Sofía, gracias. Bien, a ver si ahora funciona. Sí, ahora funciona. Está. ¿Por qué ejecutar la función? Bueno, entonces, una función una vez que la definimos, vieron que ahí lo único que definí es que sea la suma de A más B, la ejecuté para que Tyler entienda que voy a usar esa función en algún momento. Y yo acá puedo escribir cosas, de hecho podría escribirlo una vez que la ejecute en un script, ¿tá? Y si en un script uno podría escribir esta línea directamente, ejecutar esa función para que esa función quede abierta. Y ahí me queda con 8. A ver si le sale hacer una función que en vez de tener una salida sola, tenga dos, y que una sea la suma y otra sea el producto. ¿Podés repetir, profe? No entendí. No se escuchó bien. Lo que la consigna, Sí, la consigna. les pedía a ver si pueden ampliar esta función, en vez de ser una función suma, o sea, una función que en vez de devolverte una salida sola, que sea S, te devuelva dos salidas, una de ellas sea la suma y otra de ellas sea el producto. Ok, ahora sí entendí. Gracias. Bueno, me cuentan si les salió, prueben ejecutarla y llamarla. Vieron que acá no podríamos poner 3, 5, pero podríamos tener una variable A que sea, no sé, a ver si se puede así, ¿sí? ¿Sí? Y una variable B que sea
4, y podemos llamarla como suma de A, B, o del nombre de la variable que queramos. Vamos a ver si les sale. Los demás vayan preguntándome si tienen preguntas. Profe, ¿te acordás que te había hecho la pregunta esa de las columnas? ¿Querés ver eso? Sí, dale, ¿te animás a compartirme pantalla? Ahí me haces bien la pregunta. Sí, obvio. Para que tengo que inspeccionar cómo es. Sofía, Martín y Stephanie me avisan cuando están. Ahí no, ahí quedó. Perfecto. Bueno, definí eso, viste, la última fila de los casos detectados. Tengo la posición donde están esas columnas. Ahí va, saqué las columnas y la posición. Pero ahora quiero graficar eso, tipo esas columnas que me pedía, esas Perfecto. 5. Lo que les Pero pedí, no sé cómo hacer. bien, te voy a reenviar. ¿Se acuerdan que la clase pasada, Sofía nos explicó cómo usar el comando plot2d y todas las opciones que tiene? ¿Sí? Te voy a ya mismo Ajá. reenviar el, el script que tiene comentarios y que te muestra todas las opciones que hay. Porque en realidad vos lo que querés hacer es, vos querés plotear la primera columna como el eje X y después la matriz de las otras columnas que son distintas curvas del eje vertical, digamos, ¿no? Eso es lo que vos querés, porque ya tenés la matriz de todas las columnas, ¿no? Perdón, la matriz de las 5 ¿Cómo? columnas más grandes. O sea, ¿Cómo tenés las? Ah, mira, yo tengo esto. Esta es la última fila de todos los casos detectados, el mayor número, no sé qué, el de ahí va. CAMSAM case, ¿viste? Todo eso. Sí. Y después tengo esto, que es lo mismo y con las posiciones. Ahí va. Estas son las. Para, estas no sé si son posiciones, ¿sí? Y después saqué, Pero estas posiciones para, ahí va, ahí. esas son No las sé si se posiciones. entiende. Ahora, pero son más de 5, ¿no? Claro, entonces yo le puse lo del calls, como estaba en la clase grabada, y ahí me Ah, sacó va. esta. Perfecto. Ordenadas cuáles son las que tienen las primeras 5, Las 5 más grandes, ¿no? tipo estas de acá. Claro, porque acá está Perfecto. ordenada así, todo así. Pero sé que estas son las columnas que tengo que graficar, Ah, ¿no? bien. Lo que te conviene es definirte una nueva matriz Sí, que tenga solo esas columnas del vector. pero ¿y cómo hago eso? Por ejemplo, podés escribir, ¿dónde Scam Case es la que tiene todos los datos? ¿Cómo lo Está llamamos? acá. CD, está, CD. Entonces, si vos haces CD y lo evaluás en post, en calls, creo, ¿no? Sí, Sí, CD, así. eh, no, definí una nueva, puedes poner cualquier nombre. Ahí. ¿Qué nombre que quieras? Tenemos Sería que así. scrollear un poquito para arriba, para abajo. Ah, no necesito. Ahí va. ¿Sí se ve? CD, Ahí ahí va. va. Vos querés todas las filas, así que en 2 puntos, Todas las filas. coma, y las columnas calls, todas esas. Y ahí te va a definir una nueva matriz que tenga solo esas 5 columnas. Ah, y no van a ser las columnas estos números, sino que van a ser las columnas que representan estos números. Claro, porque estás evaluando las calls. No sé por qué quedó CD. Ah, porque, a ver, mostrame CD. Escribí CD, ¿no? Claro, tiene poquito. Viste que CD tiene elementos únicos.
Hay algo raro ahí. Ahí hay un error, ¿viste? Porque CD debería tener, no los casos totales. ¿Cómo? Ah, claro, CD debería ser de 30 por 21. Y en tu caso es de A 1 ver si por hago 21. así. Y ahí sí. Ah, creo que definí dos cosas con CD. Ah, eso puede ser. Eso puede ser. Que definiste Este abajo sí CD. sería. Ese sí, ese sí. Está Probablemente bien. definiste CD de vuelta abajo. El problema Entonces es. si hago esto de nuevo. Ahí va. Ahí Ahí tenés va, solo ahora los sí, 5 ¿no? que querés. Ah, ya. Y acá. Y esto es lo que tengo que graficar en el tiempo. Y esas son las que te quieras quitar. Ah, está, ahí va, ¿Está? genial. Ah, era Ahí eso puedes lo uso, hacer ¿no? varias. Puedes poner float de G y eso ya va a estar bien. Puedes poner, o si no, ¿Sí? puedes poner float de. Si pones float de G, te va a verificar todas las columnas y el eje X lo va a tomar como del 1 al 30, que más es lo que queremos. Todo va a estar bien. Y después hay que tunearla toda, ¿no? Ah, ahí no se ve que la gráfica porque puse solo para compartir una pantalla. Ah, pero, Pero pero está. una opción era esta y la otra, ¿cuál me dijiste cómo era? Float de y ahí sí te conviene mirar. Está también la clase subida a YouTube con todas las opciones del plato de mirarla bien Está, si porque está ahí bien, lo veo. vale, Pero si hago la parte esta, de la también me da lo explicación de mismo. Sofía es la que Ahí va, falta. bien, bien. Pero si hago plot 2D, me da lo mismo que hacer plot G. Si la haces de G, sí, Ah, está. Está, pero bien, era solo eso. Mi duda cómo hacer estas está, columnas así. perfecto. Bien, bien. Ah, bueno, entonces, Gracias. si no te falta Ok. nada más, si no te faltara eso, podés sumarte a las funciones. Dale, sí. Tengo que hacer, graficar esto, lo de fallecidos, responder las preguntas y ya termino, pero Acá, perfecto. Por eso, si te parece, lo lo hago en puedes un hacer en toque tu y voy por ahí. casa, en tu casa, Está. en tu casa estamos, en nuestra casa estamos todos vivos. ¿Te parece que lo puedes hacer fuera Sí, de sí, después de clase? la clase. No, Veo si no me tranco ahora en un rato y te mando un mensaje dale, al chat. dale, perfecto. Gracias. Por favor. Bueno, entonces, ¿qué error había, Martín? No, estaba escribiendo mal la función. Ahí Igual va. solo me hace la primera operación, no me está haciendo la segunda. No te está Tenés devolviendo. que pedirle dos valores. Claro, Sí, por eso. Digo, tengo A igual a la suma y B igual al producto. Y en realidad me está dando ANS también, ¿no? No sé. voy a probar yo. Ahí, mire que estoy, como nunca hice funciones, Sí, no, yo estoy nunca acostumbrado a las hice de funciones Python y son acá. más fáciles. Claro, en Python es otra cosa. Es una boludez. Sí. Igual en algunas cosas esto es más fácil porque en realidad es de más alto nivel que Python. Python va un poquito más abajo, un poquito más profundo. No sé. Por ahora lo que voy viendo de Python me resulta más fácil. A ver, voy a actualizar la función. A mí me funcionó poniendo en la consola paréntesis recto, Ah, dos puede ser eso. variables cerradas, igual la función y dos números. Fíjate si Ah, ahí te debe ser, funciona. sí, debe ser eso. Ah, ¿le estás pidiendo una salida sola? Sí, hay dos opciones de pedirle dos Puede salidas. ser, sí, sí, Podés, puede ser que sea. a ver, sí, a mí me da bien. Ah, era eso, sí. Le tenés que pedir dos Era eso. salidas. Sí. Hay otra forma, que a veces depende de lo que para qué vayan a usar la función, puede ser más o menos útil. La otra forma de pedirle varias salidas es, en vez de pedirle que te las defina en dos variables diferentes, que te defina un vector con dos elementos, que el primer elemento sea la suma y el segundo producto. Entonces, en ese caso, ahí le pedimos una salida sola. Pero que la salida, en vez de definirla como un número, la definimos como un vector. Ya está. Sí. S de 1 igual tal cosa, S de 2 igual tal cosa. Lo que pasa es que me estaba faltando hacer algo igual a la función, porque Ah, ahí estoy va. acostumbrado al Python, que no tenés que hacer eso. Solo la llamás, le pones los valores y ya lo hace. Claro, ya lo hace. Pero claro, si no, el ANS
lo que pasa es que eso, sin, sin guardar la salida, te funciona si la salida es un elemento único. Ese es el tema. Y Sí, no, por si eso, la salida pero no es un elemento único, te devuelve el primer elemento, la primera salida, digamos. En este caso, no sé, si hiciste primero la sí, suma, por eso. Ahí fue costumbre con el otro y la diferencia con este, ah, con el programa. Entonces, está. No, ahí ya devolvió bien. está, pues. Voy a hacer lo que devuelva un vector y más fácil. Y Stephanie, Profe, ¿cómo se hace para que devuelva el vector? ¿cómo se hace para devolver el Haces, vector? En vez de, pones una sola variable y le igualás a un vector que sea en el primer elemento de la suma y el segundo de la multiplicación. claro, por ejemplo, me comparto pantalla. Por ejemplo, ¿se ve la pantalla? Sí. Podría ponerle S y podría ponerle S igual. Un vector que sea A más B, coma, A por B. Ah, mirá, Scilab también cuando ejecutaste, ejecuta todos los scripts. Bien, entonces ahora, voy a hacer todo. Así que entonces ahora le digo D igual A, B, 4, 6. Ahí me devuelve un D que tiene dos elementos, ¿vieron? Y uno la suma, 4,6, y otro producto, 4 por 6. Sí, yo me hice el vector que me devuelva la suma, la resta, la multiplicación y la división. Es Ahí lo va, mismo, es perfecto. hacer ponerle coma. Es eso mismo. ¿Se ven? Bueno, ahora les voy a... Stephanie, ¿cómo? Eh, no puedo compartir pantalla porque estoy del celular, pero creo que lo hice, no sé. Por ejemplo, puse S, B, paréntesis rectos igual a 3,5, está, y ahí me definió 2. Y luego hice S es igual a paréntesis recto de S más B, S por B, y me dio los resultados ahí juntitos. No sé si es eso. Ahí va. Pero lo pusiste dentro de una función, la función la ejecutaste, después llamaste a la función, como hicimos acá, como está en mi pantalla. Ya Sí, como hiciste hiciste vos, sí. esta parte, después, ahí va, está. Era eso. Igual lo Queríamos, hice todo en la consola. claro, o sea, el tema es, o sea, no hiciste una función. Hiciste function S igual suma, no sé qué. Sí, lo que pasa es que cuando lo hago no me aparece nada en el cuadrito, ¿viste? Del costado de las variables. Cuando No, no, ejecuto no me aparece nada. No sé si es no, así. no, es así, sí, porque Ah, en está con realidad razón. no es un script, es una función. Ejecutar la Ah, función está. significa decirle a Scilab, esta función existe, también. Se podría tomar así. ¿Salud? Esta función existe. Está genial Entonces, entonces. como la función existe, después se la puede llamar o desde la consola, o desde un script, o de lo que sea. Entonces a veces es útil. De hecho, bueno, cuando vean métodos numéricos y tengan que hacer resolución numérica de ecuaciones diferenciales y un montón de cosas, bueno, ahí van a tener que hacer un montón de funciones, llamarlas. Está. Entonces creo que lo hice bien. Ah, muy bien. Quería mostrarles que eso existe. Pero ahora les pongo un desafío. Uno en realidad podría llamar a esta función, no sé, suma o lo que sea, la podría llamar con el elemento que quiera, yo qué sé. Por ejemplo, yo le puedo decir D igual, suma, en vez de 4 6 le puedo poner 4 y después le puedo entrar un string. Y ahí me sacó un error ahí extraño, ¿no? Que ahí yo podría inferir que, si conozco la función, que lo que me pasa es que el segundo elemento es un string. Entonces,
les propongo el siguiente desafío. Incluir dentro de la función un apartado que diga que, por ejemplo, vamos a hacerlo lo más sencillo posible, que si el segundo elemento, el B, que le ingresé acá, no es un número, que en vez de decirme un error, me dé todo cero. A ver si pueden hacer eso. Que podría interesar. O sea, que me dé el primer elemento y el segundo elemento, o los dos elementos si tienen dos salidas, que me den cero. A ver si se les ocurre cómo está. Profe, ¿se hace con comparaciones? O sea, con dos iguales. Bueno, con comparaciones... ¿Va por ese lado? Va por ese lado, sí. Va por ese lado. No. Y chequeen, hay un comando que uno puede asignar un valor si algo cumple cierta condición y otro valor si no cumple esa condición o si cumple otra condición. No sé si es igual en Java, pero en Java se puede poner tipo if, while. Exacto, los comandos if, for, while, switch funcionan. Gracias. Voy a probar. Prueben con el if. A ver. Rodri, cuando me puedas guiar un poquito. Dale, Pablo, ¿por dónde vas? Estaba empezando la parte 4. Por la cuarta. Perfecto. Bien. ¿Y qué parte te...? Y para ver cómo pensarlo, cómo analizarlo, para hacerlo, porque la verdad no me doy mucha cuenta. Dale. La parte 4 es idéntica a una de las partes, a uno de los ejercicios específicos que les pedí la clase pasada. No, voy a chequear al 4. Porque separé tengo la fila con los totales, pero por ejemplo no sé cómo sacar los 5 que tienen más, los 5 países que tienen más casos. Ahí va. Sigo compartiendo pantalla, ¿no? ¿Sigue viendo mi pantalla, no? Sí. El ejercicio que explicó Tayel es exactamente eso. Pero de la clase pasada es exactamente hacer eso mismo. Pero vamos a pensar. Uno quiere usar el... Vamos a descargar los datos. Hoy queremos... nosotros tenemos cases, ¿sí? Perfecto. Después tenemos... ¿cómo se llamaba la de... Se llamaba Cam Cases, ¿no? Mundo real, ¿no? Con un gnocchi, Sofía. Con la... Si es como MATLAB, es así. Bien, tenemos esto, los casos acumulados en CamCase. ¿Sí? Entonces, uno quiere que los
5 países que a 30 días, o sea, que en la última fila, Sí. tengan mayor número de casos detectados. ¿Sí, Pablo? Sí. Está. Bien, entonces, lo primero que nos conviene hacer es extraer y definir una variable nueva, la última fila. Por ejemplo, igual, sería count cases. Para este caso igual me servía sumarlos nomás, ¿no? Podés hacer Sumarlos sum the al- cases. Sum the cases, sí, podés hacer. Está. Podés hacer sum the cases. Y sí, es lo mismo. Te vas a llegar a lo mismo que voy a hacer yo acá. Está. Último y todas. Tenemos esto, ¿sí? ¿Te acordás que el signo de pesos era para ir al final? En la última fila, Ahí va. todas las cosas. Bien, Está. tenemos acá. Entonces, necesitamos primero saber, estas son las que nos van a decir cuando queremos los 5 más altos de esto, ¿sí? Exacto. Entonces, ¿te acordás del comando gsort? Sí. El gsort lo que hacía era ordenarte esto. Entonces, podemos hacer gsort para ordenarte, pero además que nos diga las posiciones. Entonces, si le ponemos 2 salidas, decimos, no sé, el elemento que nos va a hacer los números y posiciones, igual gsort de, no sé, S lo definí, nos va a decir primero los elementos ordenados. Mira, fíjate que están ordenados decrecientemente, ¿viste? Ajá. Y después las posiciones de los elementos. Estas posiciones de los elementos, las 5 primeras, Sí. si querés, son las columnas, o sea, de las columnas que se corresponden con los países en los que se encontraron más casos. ¿Entiendes por qué? ¿Cómo? ¿No te escuché lo último? Sí, preguntaba si se entendía por qué. ¿Por qué esto? Porque yo le dije, ordename Sí, los elementos y decime cómo quedan las posiciones en el vector original. Ordenado. sí. Que sería la 21 es la más alta, la 17 es la segunda más alta, la 5 la tercera, y así sucesivamente. Yo quiero hasta Ahí va. la 5, ¿no? Pero yo si quieres Ah. puedo definir post, lo voy a redefinir como simplemente los primeros 5 elementos. Hago post de 1, 200, 5. Entonces ahí solo tengo las 5 más altas, las 5 columnas más altas, ¿sí? Entonces vos podés usar esto para extraer, después yo puedo ir a cases, por ejemplo, o a cam cases, si yo lo evalúo en todas las filas y en las columnas post que son estas, en realidad sería calls, debería ser para las correspondientes, me quedo solo con 5 filas, que son las 5 que se corresponden con las 5 más altas. Ahí va. ¿Se siguió más o menos? Sí, sí. Sí, Yo te lo además. hice la guía de comando para que vos después lo trates de hacer un script. Pero preguntame si te voy a presentar. Pero si, y más o después menos te con recomiendo. esto hago una gráfica en 2D. Sí, en los dedos. Para, Que lo para que poder. queremos son 5 gráficas distintas, perdón, 5 gráficas, 5 trazos distintos en la misma gráfica. Ahí va. 5 curvas. Está. ¿Y qué te iba a decir? Porque la respuesta a las preguntas se hace mismo en Scilab Notas. No, O prefiero. Ahí va, un PDF. El Scilab, usalo nomás para la gráfica. De hecho, el pie de figura lo vas a hacer en el editor de texto que vos quieras. Y después la respuesta también en un editor de texto, después se lo exportas a PDF y eso es lo que nos manda. Espectacular. Ya, ahora tengo que seguir un poco. Gracias. Por favor. Martín, Sofía, Stephanie, ¿cómo vamos con eso? Porque les hice una pregunta bastante abierta. ¿Qué pasó? No estoy pudiendo ver si son Yo- strings. ¿Cómo? Sí, tengo que buscar cómo hacerlo. Yo le puse una pregunta. Yo le metí double y string nomás. Me parece que no sé, me ¿Cómo? parece que ese es el lío que estoy teniendo. ¿Cómo? Que pensé que capaz si yo le ponía si B es igual a un double y escribía double, capaz me funcionaba. Sí, yo probé eso, pero
pero no. No. Con el while me parece que me funciona, pero el if, después si le pongo b igual double, el then que me aparece automático, después me queda tipo en otro color, como que me da la idea que no Sí, está me funcionando. parece que tenés que poner una coma después del or No, o del pero and. pasa que si uno Yo le pone- metí también, pero no. si le pone igual double, va a ir a buscar una variable que se llame double y lo va a comparar con esa. Ese es el problema. Ah, Pero, como me apareció en colorcito, yo pensé que la había captado. no, debería haber una función que sea isDouble o algo así. IsInteger, vamos a buscar. ¿Nos interesa? No pongo. No existe una variable así. Em, bueno, tenemos el isStringType. Sí, no está sencillo. Vamos a poner un pointer. Pero no voy a necesitar el pointer. Sí, es un poquito más complicado. Bueno, cambiamos la consigna entonces porque sí, no hay nada. No hay funciones built-in sencillas como en MATLAB para estudiar si algo es un string o double. Eh, a ver si hay. Vamos a buscarle una vueltita. Pero bueno, en realidad está entrando.